El día que recibí la confirmación del diagnóstico de ELA de mi esposo, también descubrí que me estaba engañando. Me pidió el divorcio, afirmando con total calma que yo podía quedarme con todo. No quería el dinero. Dijo que solo la quería a ella. No lloré ni grité. Simplemente guardé el informe del diagnóstico y dije, está bien. Espero que lo digas en serio. La verdad, no tenía intención de cuidar a un hombre que terminaría paralizado. Su aventura fue una especie de alivio retorcido. Fuimos al juzgado del condado para presentar la solicitud. La funcionaria nos informó que había un periodo obligatorio de espera de 30 días antes de que el divorcio pudiera finalizarse. Y, cuando pase el mes, dijo, si ambos siguen de acuerdo, pueden volver para firmar la sentencia definitiva. En el momento en que terminó de hablar, un sello de goma cayó con fuerza sobre el recibo de presentación. Miré el reloj en la pared. Eran las 10:30 de la mañana. Habían pasado menos de 24 horas desde que descubrí su infidelidad. Había pedido el divorcio y ya habíamos iniciado el proceso legal. Fue igual que cuando nos conocimos y nos casamos en 3 meses. Alarmantemente rápido. Volviendo al presente, vi a Ethan tomar el recibo. Sus dedos largos y hábiles, las manos de un abogado exitoso, doblaron el papel con eficiencia ensayada. Recuerda estar aquí en un mes para finalizar esto. No te eches atrás, dijo, frunciendo el ceño como si temiera que yo me aferrara a él. Asentí. Sé que tú tampoco te arrepientes. No respondió, ya absorto en su teléfono, escribiendo mensajes. Pude ver la sombra de una sonrisa suave y familiar en su rostro mientras tecleaba. No recordaba la última vez que me había sonreído así. Cuando estábamos saliendo, esa sonrisa era mía. Pero en algún punto del camino, fue reemplazada por frialdad y distancia. Yo había culpado al estrés de su trabajo, pero la verdad era más simple. Su corazón ya no me pertenecía. El trayecto a casa fue en silencio. Aparcó en la entrada y empezó a sacar sus cosas del armario, metiéndolas en maletas en el maletero de su coche. De pronto, una voz femenina llamó desde la calle. Ethan, ¿qué estás haciendo? Miré hacia arriba y vi a Estella allí. La mujer que, según Ethan, no quería su dinero, solo a él. Al verlo empacar, corrió y le agarró el brazo. Ethan, tú y Joanna ya están divorciados. Ella debería ser quien esté empacando sus cosas. Mientras hablaba, Estella me lanzaba miradas llenas de desprecio. Me apoyé en el marco de la puerta, observando la escena. Una lenta revelación me golpeó. Ethan no le había dicho que se iba sin nada. Señorita Estella, dije con voz empalagosa, quizá deberías mirar más de cerca de quién son las cosas que está empacando. Sus ojos se desviaron hacia la maleta, llena de los trajes a medida y los zapatos caros de Ethan. Su rostro se descompuso. Ethan, ¿estás sacando tus cosas? Él tomó su mano, con una sonrisa conciliadora. Me voy a vivir contigo. Claro que tengo que llevar algunas cosas. Estella giró la cabeza hacia mí. Joanna. Ethan pagó este condominio al contado. Si alguien debería irse, eres tú. Mi mirada se posó en Ethan. Rápidamente apartó a Estella y murmuró. Estella. Acordé darle todo. Está bien. Lo que ella tenga ahora, nosotros tendremos mucho más en el futuro. Las palabras darle todo la golpearon como un puñetazo. Su cara se deformó por el shock, pero la promesa tranquilizadora de Ethan pareció calmarla. Respiró hondo, suavizando su expresión. Está bien, confío en ti. Luego empezó a ayudarlo a empacar. Los observé con una sonrisa cínica. Ethan, como abogado, era un maestro protegiendo sus propios intereses. Estella probablemente pensaba que era solo una estrategia temporal, que al final él lo recuperaría todo de mí. Qué pena para ella. Esto no era solo un acuerdo verbal. Ethan insistió en redactar y notarizar un acuerdo formal de liquidación, detallando su renuncia a todos los bienes matrimoniales. Así de desesperado estaba por empezar su nueva vida con ella. La mera pérdida del condominio había provocado una reacción tan fuerte en Estella. Su afirmación de que no le importaba el dinero era la mentira más transparente que había escuchado.
Cuando el coche estuvo cargado, Ethan se volvió hacia mí. Recogeré el resto de mis cosas dentro del mes. Con eso, él y Estella se marcharon. El amplio condominio se sentía cavernoso y vacío. Cuando lo compramos, pensé que sería el hogar donde pasaríamos el resto de nuestras vidas. Ahora, apenas 3 años después, todo había terminado. Cada rincón guardaba un recuerdo nuestro, haciendo imposible que me quedara. Inmediatamente publiqué el condominio en Zillow. Minutos después de que el anuncio se hiciera público, el socio de Ethan, Mark, me llamó. «Joanna, ¿de verdad presentaron el divorcio?», preguntó apenas respondí. «Sí, lo hicimos», dije. Mark suspiró. «Tú lo ayudaste a construir su carrera desde cero. Las cosas recién empezaban a ir realmente bien para los dos. Solo está persiguiendo una emoción, Joanna. Cuando se le pase, volverá contigo. No puedo creer que esté tirándolo todo por la borda por un asistente que conoce desde hace menos de 6 meses. Cada palabra era una súplica para que reconsiderara, para que no tomara una decisión impulsiva. Pero era Ethan quien estaba decidido a irse. Si no me quería a su lado, ¿cómo podría yo quedarme? En silencio saqué de mi bolso el informe de su diagnóstico. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Ayer, sosteniendo ese papel, me estaba ahogando en tristeza. Hoy sentía un extraño alivio. Cuando las personas hacen cosas terribles, el karma encuentra la manera de alcanzarlas. Saqué un encendedor y prendí fuego al informe. Observando las llamas bailar, le dije a Mark, «No te preocupes, no me arrepentiré. Después de todo, Ethan ya no tiene futuro». Pensé que eso sería el final. Pero Mark fue persistente. Estaba decidido a salvar nuestro matrimonio. Me llamó unos días después, pidiéndome que dejara en la firma un expediente que Ethan había olvidado en el condominio. Dudé, pero acepté. Quería terminar con esto, y eso parecía un corte limpio y definitivo. Al llegar a la firma Bryant y Cole LLP, vi el letrero y recordé el día en que Ethan la fundó. «Joanna», había dicho señalando la placa de bronce. «Este es el comienzo. Voy a darte una vida mejor». ¿Quién habría pensado que el punto de partida de su carrera sería el final de nuestro matrimonio? Aparté el recuerdo y entré. Mark me recibió e insistió en llevarme a la oficina de Ethan. Al acercarnos, los vi a través de la puerta de cristal. Estella estaba sentada en el borde de su escritorio, entregándole una taza de café. Sus miradas estaban fijas la una en la otra, completamente ajenos a nosotros. Cuando Ethan tomó la taza, sus manos temblaron de repente, derramando el líquido oscuro sobre un montón de documentos. Frunció el ceño, claramente desconcertado por su falta de control. Pero Estella solo rió, secando el derrame con un pañuelo. «Debes quererme mucho», arrulló, mirándome fijamente, «tanto que te tiemblan las manos». Ethan, desestimando el temblor, tomó su mano. «Es porque eres muy hermosa». Se inclinaron para besarse, y un dolor agudo me atravesó el pecho. No pude mirar más. Me giré, le entregué el expediente a Mark y me fui sin decir palabra. Mark me alcanzó, con voz arrepentida. «Joanna. Ethan ha estado bajo mucha presión últimamente. Es solo un desliz momentáneo». «Mark», lo interrumpí con suavidad. «No tienes que poner excusas por él. Por favor, no desperdicies más energía en esto. Sé lo que tengo que hacer». Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Respiré hondo. No hay ninguna posibilidad de que volvamos jamás. Mark guardó silencio, su mirada desviándose hacia algo detrás de mí. Me giré. Unos ojos familiares estaban fijos en mí. Ethan estaba allí. Había escuchado cada palabra. Su rostro era una máscara de furia fría. Me miró con una sonrisa cruel torciendo sus labios. «Joanna, tu jueguito de hacértela difícil no funcionará conmigo». Me quedé helada, con un sabor amargo llenándome la boca. La única razón por la que pensaría que estaba jugando era porque estaba convencido de que aún lo amaba,
de que no podía vivir sin él. No discutí. Solo sostuve su mirada y dije suavemente: no te preocupes, Ethan. Sé amar y sé dejar ir. Ya que acepté el divorcio, no volveré a molestarte. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré sin mirar atrás. Cuando se cerraron, la tensión finalmente abandonó mi cuerpo, pero la imagen de él y Estella destelló en mi mente. Cada una, un nuevo corte en mi corazón. Aún no podía entender cómo podía enamorarse de otra persona con tanta facilidad. Pero mi orgullo nunca me permitiría preguntar. Cuando llegué a casa, un agente inmobiliario ya estaba mostrando el condominio. La ubicación era excelente, y a los pocos días de publicarlo, tenía múltiples ofertas. Los compradores de hoy fueron decisivos. Firmaron una oferta en el acto. Cuando el depósito llegó a mi cuenta, les prometí: no se preocupen, en un par de días tendré el lugar vacío y limpiado profesionalmente para ustedes. Durante los siguientes 2 días, fui un torbellino de actividad. Compré un apartamento más pequeño cerca del hospital y comencé a empacar. En cuanto a las cosas que Ethan no se había llevado, las empaqué todas y las envié por mensajería a su firma, con pago contra entrega. Acababa de cerrar la última caja y estaba a punto de llamar a la gente cuando Ethan apareció. Se quedó en la puerta, sin dar un paso adentro. Mamá y papá quieren que vayamos a cenar esta noche, dijo con tono helado. Hice una pausa. Déjame corregirte. Ahora son tus padres, no los míos. Su rostro se oscureció. Aún no hemos firmado los papeles finales. No tienes que ser tan cruel con ellos. Me zumbaba la cabeza. Cruel. No podía creer que el hombre que más había amado en el mundo usara esa palabra para describirme. Las palabras se me atoraron en la garganta. No esperó respuesta. Me agarró del brazo y me arrastró hacia su coche. En el asiento del pasajero, ya había una pegatina brillante en el tablero: el asiento de Estella. Me quedé paralizada, luego abrí mecánicamente la puerta trasera. Me sentaré atrás. El silencio en el coche era asfixiante. En eso se había convertido nuestro matrimonio en los últimos 6 meses. 2 personas, más cercanas que nadie, pero más distantes que extraños. Mi corazón dolía con un dolor sordo y familiar. Esa noche, en la casa familiar, sus padres llenaron mi plato de comida. Luego vino el interrogatorio habitual. Joanna, tú y Ethan llevan 3 años casados. ¿Cuándo van a tener un bebé? Trabajas demasiado. Ser doctora es tan estresante. ¿Por qué no renuncias y te concentras en quedar embarazada? Había escuchado ese discurso 1000 veces. Siempre lo soporté por Ethan, asintiendo y sonriendo. Pero no esa noche. Dejé los palillos y miré a cada persona en la mesa. Mi voz era tranquila pero firme. Señora Bryant, debería guardar ese discurso para la próxima esposa de Ethan. Mientras me miraban en silencio atónito, solté la bomba. Ethan y yo ya hemos presentado el divorcio. La razón es que su hijo Ethan me engañó con su asistente. Ha aceptado salir del matrimonio sin nada. No le debo nada a su familia. El rostro de Ethan se puso blanco. Joanna, siseó, con la voz temblando de rabia. Claramente nunca esperó que sacara nuestros trapos sucios tan públicamente. El silencio era ensordecedor. Su padre, con las manos temblando, se volvió hacia Ethan. Ethan, ¿es cierto lo que ella dice? Después de una larga pausa, Ethan asintió. Estella es una chica dulce y maravillosa. La traeré a casa en unos días para que la conozcan. Sé que la querrán. Lo admitió con total descaro. Una sonrisa amarga rozó mis labios. Por supuesto, Ethan haría cualquier cosa por proteger a la persona que amaba del más mínimo malestar. Había sido igual conmigo cuando empezamos a salir, ansioso por llevarme a casa, desesperado por casarse conmigo. Ahora le estaba dando a Estella exactamente el mismo trato. Su padre explotó. ¿Te atreves a traer a una rompehogares a esta casa? No tengo un hijo como tú. ¿Qué clase de chica maravillosa se involucra con un hombre casado? El rostro de Ethan se endureció ante el insulto a su nuevo amor. Papá, Estella y yo estamos enamorados.
La respuesta fue una bofetada fuerte en su cara. Esta familia no da la bienvenida a divorciados, y ciertamente no tenemos un hijo deshonroso como tú. ¿Qué crees que dirá la gente de nosotros? Al señor Brian solo le importaba una cosa, las apariencias. No le importaba nuestro matrimonio, solo que no manchara el nombre de la familia. Ethan se quedó congelado, aturdido por el golpe. Su padre se volvió hacia mí, cambiando el tono. Joanna, esto es un asunto familiar. No deberíamos hacerlo público. Nos disculpamos en nombre de Ethan. No se lo tengas en cuenta. Nos aseguraremos de que termine con esa mujer. Pueden retirar la solicitud antes de que se finalice. Miró a la madre de Ethan, quien inmediatamente se apresuró a mi lado, agarrando mi mano. Así es, Joanna. Si no quieres tener hijos todavía, no te presionaremos. Podemos arreglar esto. No hay necesidad de divorcio. Ethan estaba visiblemente furioso, pero no dijo nada, atrapado por la autoridad de sus padres. Siempre hacía esto durante 3 años, empujándome a ser yo quien los enfrentara, la villana. Bien, seré la villana una última vez. Retiré mi mano. Lo siento, pero no soy lo suficientemente generosa como para aceptar a un esposo cuyo corazón está en otra parte. Mi firme negativa los dejó sin palabras. Entonces el tono de su madre se volvió acusador. Joanna, cuando ustedes se casaron, él fue infiel. ¿Pero tú no tienes ninguna culpa en esto? Obviamente fallaste en mantener el interés de tu hombre. Esto será tan vergonzoso para ti cuando la gente se entere. Un cuchillo se retorció en mi estómago, pero logré una pequeña risa fría. Él fue quien engañó. ¿Por qué debería avergonzarme? Aparté su mano, tomé mi bolso y me fui. No había ido lejos cuando Ethan me alcanzó. Joanna, espera. Intentó tocarme, pero su mano se quedó suspendida en el aire, temblando. Era un síntoma temprano de la ELA. Lo observé con frialdad. ¿Hay algo más? Frunció el ceño rápidamente, recuperando la compostura. Me miró con acusación en la voz. ¿Hiciste esto a propósito? ¿Para arruinar ahora la reputación de Estella? Mis padres nunca la aceptarán. ¿Estás satisfecha? Miré al hombre frente a mí y por un momento mi mente quedó en blanco. No recordaba por qué alguna vez me había enamorado de él. El hombre en mis recuerdos me hablaba con ternura. Su cuidado suave era una fuente de consuelo. El hombre que tenía delante ahora me miraba con algo cercano al odio. Nunca imaginé que nuestros años de amor terminarían así. Las lágrimas me picaron en los ojos. Ethan, pregunté con voz temblorosa. ¿Cuándo decidiste engañarme? ¿Alguna vez pensaste en este día? Su rostro se endureció. No dije nada más y me fui. Al día siguiente era mi día libre. Finalicé la venta del condominio, me mudé a mi nuevo apartamento e invité a algunos amigos y colegas a una fiesta de inauguración. Por Joanna y su nuevo hogar, brindó mi amiga Sophie. Por mi nueva vida, respondí, chocando mi copa con la suya. Desde ese día, mi vida se volvió mucho más tranquila. Bloqueé a toda la familia de Ethan, conservando solo su número para el día en que tuviéramos que finalizar el divorcio. Supuse que no tendríamos más contacto. Una semana después, a las 2 de la madrugada, me equivoqué. Estaba de guardia en el hospital cuando un paciente fue llevado de urgencia a la sala de emergencias. Era Ethan. Estaba encogido en la camilla, sujetándose el estómago, con el rostro blanco como una sábana. Su traje caro estaba arrugado y manchado. Reconocí los signos de inmediato, una úlcera sangrante. Desde que inició su firma, sus hábitos alimenticios se habían vuelto atroces. Yo solía regañarlo constantemente, incluso le llevaba comidas caseras saludables. Claramente, sin mí, no se estaba cuidando en absoluto. Cuando me acerqué para examinarlo, una mano me empujó con fuerza hacia atrás. Era Estella, que lo había acompañado. Tú, se burló, con el rostro deformado por el desagrado. ¿No hay otro médico? Mi brazo ardía donde me había empujado, pero Ethan, pálido y retorciéndose de dolor, no dijo nada para detenerla. Un escalofrío me recorrió.
Me aparté de la camilla y la miré con frialdad. Soy la única médica de planta en este departamento en este turno. Entonces, ¿quieres que lo atienda o no? Los labios de Estella se tensaron, pero estaba atrapada. Mantuve mi profesionalismo y comencé el examen, presionando su abdomen para evaluar su reacción. Mi diagnóstico se confirmó. Miré a Estella directamente a los ojos. Si no quieres que lo trate, puedes trasladarlo a otro hospital o esperar hasta las 8 de la mañana para el siguiente turno. Miré a Ethan, que ahora apenas estaba consciente, suponiendo que pueda aguantar tanto. Ella estaba furiosa, pero sabía que no tenía opción. Finalmente cedió. 1 hora después, Ethan estaba estabilizado. Terminé mis funciones y me fui a casa. A la mañana siguiente, fui a su habitación para una revisión postoperatoria. Estaba solo. Estella no estaba por ningún lado. Un paciente postoperatorio necesita a alguien que lo cuide. Registré sus signos vitales y pregunté, frunciendo el ceño. ¿Estás aquí solo? ¿Nadie te está ayudando? Ethan, recostado contra las almohadas, con los labios pálidos, respondió con voz ronca. Fue a buscarme algo de comer. Justo entonces, Estella entró, sosteniendo un recipiente que olía a un burrito muy picante. Ethan, mira, te traje tu favorito. La fila era larguísima. La expresión de Ethan se ensombreció. Miré la comida grasosa y picante y no pude evitar intervenir desde el punto de vista médico. Señorita Estella, acaba de someterse a una cirugía de estómago. Necesita comer alimentos blandos. En cuanto las palabras salieron de mi boca, los ojos de Estella se llenaron de lágrimas. ¿Qué se supone que significa eso, Joanna? Simplemente no soportas verme ser buena con él, ¿verdad? Deja de intentar causar problemas entre nosotros. Su acusación era tan ridícula que me quedé sin palabras. Bajé la cabeza y continué escribiendo mis notas. Ethan suspiró, tomando su mano. Estella, ahora no puedo comer comida picante. Cómela tú. Pediré un caldo. Su voz estaba cargada de lágrimas. Pero hice fila por ti y ni siquiera lo vas a comer. No llores, la calmó Ethan de inmediato. Cuando lloras, mi corazón se rompe. Mi mano, que sostenía el bolígrafo, vaciló. Me había dicho eso incontables veces. Cuando estaba encogida con cólicos, cuando me molestaba que llegara tarde, cuando me había herido sin querer. Cada vez me sostenía con suavidad, besaba mis lágrimas y susurraba, no llores, cuando lloras, mi corazón se rompe. Y ahora estaba usando esas mismas palabras con otra mujer justo frente a mí. No sé cómo logré salir de esa habitación. En el pasillo, un colega, el doctor Davis, me detuvo. Doctora Clark, ¿puede revisar esta tomografía? Algo no me cuadra. Cuando extendí la mano para tomar la placa, un niño salió corriendo de una habitación cercana y chocó contra mí. Tomada por sorpresa, retrocedí directamente a los brazos del doctor Davis. Me sostuvo por reflejo. Gracias, Ryan, empecé a decir, pero una voz aguda me interrumpió desde el pasillo. Joanna, ¿cómo puedes ser tan descarada? Acurrucándote con otro hombre en el trabajo. Me giré y vi a Ethan con su bata de hospital, de pie en la puerta de su habitación con Estella. Su rostro estaba oscuro de rabia. Estella, sin embargo, parecía triunfante. ¿Ves, Ethan? Ella es la que te ha estado engañando todo el tiempo. No es justo que tú seas quien se vaya sin nada. Mi rostro se endureció. El doctor Davis intentó explicar rápidamente. Lo están entendiendo mal. Fue solo un accidente. Ethan se burló. ¡Qué coincidencia! Justo tropieza accidentalmente con Joanna Clark y cae directamente en tus brazos. Ryan, vete, lo interrumpí antes de que pudiera decir más. No quiero que te arrastren a mi desastre. Después de que se fue, Estella continuó su arremetida. Ethan, ya que ella te engañó, darle todo es completamente injusto. Ethan simplemente se quedó allí, con los ojos fijos en mí. Caminé hacia ellos, con la mirada fija en Estella. Estella, eres paralegal, deberías saber cuáles son las consecuencias legales de la difamación.
Ella se encogió, pero Ethan habló primero, con la voz chorreando desprecio. Ni se te ocurra esconderte detrás de amenazas legales, Joanna. Solo admite lo que hiciste. ¿Qué hice? Pregunté, completamente desconcertada. Él soltó una carcajada áspera. Sigues haciéndote la tonta. Bien. Ese bebé que perdiste hace 6 meses, ¿siquiera era mío? Sus palabras fueron como un rayo, un frío que me subió desde los pies y me congeló el alma. Lo miré, incrédula. Así que por eso te volviste tan frío hace 6 meses. ¿Pensaste que yo te engañaba? Yo no pensé, gruñó. Yo lo supe. Me quedé ahí, con el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Hace 6 meses, habíamos tenido un embarazo inesperado. Yo estaba desbordada de trabajo y por un momento consideré no seguir adelante, pero cambié de idea. Era una vida. Luego, durante una cirugía de emergencia especialmente agotadora, sufrí un aborto espontáneo. Mientras yo estaba en el hospital, destrozada, Ethan estaba frío y distante. Yo pensé que estaba enfadado conmigo por mi vacilación inicial. Así que me tragué mi propio dolor y me disculpé, intentando arreglarlo. Pero él solo se volvió más frío, usando el trabajo como excusa para no volver a casa, olvidando nuestro aniversario, mi cumpleaños. Me culpé, pensando que no había logrado proteger a nuestro bebé. Pero ahora sabía la verdad. Creía que yo lo había traicionado. Me ardían los ojos. Yo iba a trabajar y volvía a casa para cocinarte. ¿De dónde iba a sacar tiempo para engañarte? Ethan se burló y sacó su teléfono, reproduciendo un vídeo. Se veía a mí y al Dr. Davis entrando a un hotel tarde por la noche, y no saliendo hasta la mañana siguiente. Tú me dijiste que esa noche tenías una cirugía importante, Joanna, dijo, con la voz áspera de odio. ¿Qué clase de cirugía ocurre en un hotel? El aire frío del hospital pareció metérseme en los huesos. Lo miré a los ojos y no sentí nada, solo decepción, y una risa amarga y hueca me subió por dentro. Si sospechabas de mí, ¿por qué no me lo preguntaste? Estella se metió de inmediato. Fue culpa mía, Joanna. Le dije a Ethan que no te confrontara. Sabía que lo negarías. Esto es entre Ethan y yo. Chasqueé. No te metas. Estella se encogió, herida. Ethan la cubrió, y me dedicó una mueca. Querías pruebas. Ahí las tienes. ¿Qué tienes que decir ahora? Miré a ese hombre, mi esposo de 3 años, que no tenía ni una pizca de confianza en mí. Se me nubló la vista de lágrimas. Me la sequé. Busqué un artículo de noticias en mi teléfono y se lo mostré. Hicimos una cirugía de emergencia para salvar una vida en esa habitación de hotel. Salió en todas las noticias. La familia envió una placa a nuestro departamento. Está colgada en la pared. Puedes ir a verla tú mismo. En su momento fue un tema enorme. Yo estaba emocionadísima por contárselo a Ethan. Pero me cortó. Estoy agotado por el trabajo, Joanna. No me interesa una noticia. Si le hubiera importado yo, mi vida, habría sabido la verdad desde hace mucho, pero para entonces su corazón ya se había ido. Vi cómo el shock le caía encima, pero no sentí ninguna satisfacción. Tras un silencio largo y pesado, solo negué con la cabeza. Ethan, dije, con la voz vacía, la única persona que traicionó nuestro matrimonio fuiste tú. Guardé el teléfono y me fui. 2 días después, Ethan fue dado de alta. Me lancé de lleno al trabajo, intentando no pensar en ellos. La siguiente vez que lo vi fue 2 semanas después, en el juzgado. Nuestro periodo de espera de 30 días casi había terminado. Esta vez yo estaba allí como testigo del hospital en una demanda por negligencia. Él era el abogado defensor del hospital. Con las pruebas de nuestro lado y un abogado de primera como él, el caso era pan comido. Ganamos. Después, yo iba camino a casa cuando me alcanzó. Joanna, espera. Me detuve, de espaldas a él. ¿Necesitas algo, señor Bryant? El trato formal lo hizo estremecerse. Tardó un momento en hablar. Me equivoqué. Te malinterpreté. Lo siento. Solo fruncí el ceño.
Su disculpa tardía ya no significaba nada. La confianza estaba rota. Su corazón había seguido adelante. Nada podía arreglar eso. Está bien, dije. Tengo que irme. En realidad, dijo, dubitativo, me preguntaba, ¿todavía tienes esa receta del caldo de hierbas que me hacías? Me ha estado molestando el estómago. Y Estella, ella no sabe cocinar. Había adelgazado en solo 2 semanas. Estella de verdad no lo estaba cuidando. Una parte de mí pensó que probablemente acabaría de nuevo en el hospital pronto. Cedí. Está bien, te la envío por mensaje. Cuando me giré para irme, me llamó otra vez. Ah, y una cosa más. Esos resultados de las pruebas de mi último chequeo en tu hospital, ¿ya llegaron? Me quedé helada. Antes de que pudiera responder, Estella corrió y se enganchó del brazo de él, una demostración clara de posesión. Johanna, el caso ya terminó. ¿Por qué sigues intentando hablar con mi novio? Ethan no la corrigió. Su silencio fue una confirmación. Se me hundió el corazón. Me volví hacia él. Puedes llamar al hospital para tus propios resultados. No quería formar parte de su drama. Me alejé y, detrás de mí, escuché la voz cortante de Estella. ¿De qué hablabas con ella? No sigues colgado de ella, ¿verdad? Ethan sonó cansado. Estella, ¿puedes no ser tan paranoica? Solo le estaba preguntando algo. Ya no siento nada por ella. Tú eres la que nunca me ha hecho sentir seguro. Ella respondió. ¿Cómo no voy a ser paranoica? Estella, te dejé revisar mi teléfono. Te di mis tarjetas de crédito. Me hiciste borrar a cada contacto femenino que tengo. ¿Qué más quieres de mí? Así que discutieron. Pero para Ethan, ese tipo de discusiones probablemente era un precio que estaba dispuesto a pagar por amor, igual que yo lo estuve una vez por él. Ya no tenía nada que ver conmigo. Aceleré el paso, dejando sus voces atrás. Al día siguiente era sábado. Fui al centro comercial a comprar un regalo de cumpleaños para mi mejor amiga, Sophie. Estaba mirando en una joyería cuando escuché una voz empalagosa. Johanna, qué coincidencia. Levanté la vista. Era Estella, del brazo de Ethan. Intenté irme, pero me bloqueó el paso. Ethan y yo estamos buscando un anillo de compromiso. Ya que estás aquí, ¿por qué no nos ayudas a escoger uno? Anillo de compromiso. Esas palabras fueron como dagas. Ni siquiera estábamos oficialmente divorciados todavía, y él ya estaba comprando un anillo con ella. ¿No tenía ningún respeto por mí? Vi la expresión satisfecha y triunfal en su cara. Me temblaban las manos de rabia, pero me obligué a mantener la calma. Yo, su exesposa, ¿ayudándote a elegir un anillo? No creo que sea apropiado. Ethan se veía incómodo, pero Estella insistió. Oh, da igual. Tienes tan buen gusto, Johanna. Seguro que lo que elijas será perfecto. Sonreí con amargura y miré a Ethan. En realidad, mi gusto puede fallar. Por ejemplo, elegí al esposo equivocado. Luego señalé un enorme anillo de diamante de 12 quilates en la vitrina, con un precio de más de $1.000.000. ¿Qué tal ese? La estrella de Chicago. Sus caras se descompusieron. Ethan había renunciado a todos sus bienes. No había forma de que pudiera pagarlo. Tal como esperaba, sus ojos siguieron mi dedo hasta la etiqueta del precio y se quedó congelado. Johanna, siseó. ¿Estás intentando humillarme? Ustedes dos fueron los que empezaron esto. Le respondí, bajando la voz. Ethan, ¿recuerdas lo que solías decir? Que cuando amas a alguien, deberías darle lo mejor del mundo. Me miró, luego respiró hondo, sacó su tarjeta de crédito y la estampó en el mostrador. Tienes razón, Estella. Te lo voy a comprar. Los ojos de Estella se iluminaron. Se le colgó del cuello. Ay, Ethan, eres el mejor. El personal sonrió radiante, pero yo no sentí nada, solo un vacío helado. Él lo había olvidado. Años atrás, me había prometido comprarme ese mismo anillo. Estábamos sin dinero entonces, y yo le dije que algún día podríamos hacerlo.
Yo creí que solo fantaseaba, pero ahora sabía que hablaba en serio. Su amor por Estella era más real, más profundo, de lo que su amor por mí alguna vez fue. El hombre al que yo amé nunca me amó de verdad. El dolor me ahogaba. Pagué rápido el regalo de Sofie y escapé de la tienda. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Ethan. Joanna, vendiste nuestra casa. Su voz estaba pastosa por el alcohol. Estaba borracho. Conocía ese tono. Era su voz borracha después de esas cenas de trabajo con clientes. Pero yo no entendía el juego. Alabar a Estella durante el día, y luego emborracharse y llamarme por la noche. La casa fue transferida legalmente a mí, dije con frialdad. Lo que yo haga con ella no es asunto tuyo. Hubo un silencio largo. Entonces, ¿dónde estás viviendo ahora? Necesito verte. No hace falta. Nos veremos en unos días cuando firmemos los papeles finales. Estaba por colgar cuando habló otra vez, con urgencia. Joanna, me arrepiento. No creo que Estella y yo seamos el uno para el otro. ¿Podemos no divorciarnos? Se me encogió el corazón, pero sabía que era el alcohol hablando. ¿Estás borracho, Ethan? No, no lo estoy, insistió. Joanna, sé que esto es vergonzoso, pero por favor escucha. No tengo a nadie más con quien hablar. Era la primera vez que lo oía sonar tan vulnerable. Y era por otra mujer. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con la voz apagada. ¿Sabes por qué me enamoré de Estella? Es joven, vibrante. Me admira, depende de mí. Su mundo entero gira a mi alrededor. Tú no eres así en absoluto. Guardé silencio. Soy médica. Mi vida es caos. Yo creía que nuestro entendimiento mutuo de carreras exigentes, salpicado por momentos de intimidad tranquila, era el estado ideal para nuestro matrimonio. La verdad era que se había cansado de eso. Sabías cómo era yo desde el principio, dije con una risa amarga. No respondió. Tomé aire. Eso ya quedó en el pasado. En 5 días, serás libre para estar con la mujer que amas. No me interpondré. Pero ese es el problema, estalló. Después de que empezamos a vivir juntos, me di cuenta de que lo único que hace es salir y divertirse. No tiene habilidades para la vida. Me estaba matando el estómago. Y le pedí un vaso de agua y una pastilla, y me acusó de tratarla como a una sirvienta. No cocina. El apartamento es un desastre. Llego a casa después de un día larguísimo, y ni siquiera puedo conseguir un vaso de agua caliente. Se le rompió el dique de frustración. Era un lado de Ethan que yo nunca había visto. El hombre compuesto y maduro que conocía había desaparecido. Quizás solo eres así de calmado cuando en realidad no te importa. Esos no son problemas graves, dije, intentando ser pragmática. Puedes contratar a alguien que limpie. No es lo peor, continuó. Es sus celos. Esta noche tuve una reunión con una clienta. Estella estaba convencida de que yo tenía una aventura y armó un escándalo enorme. Perdí a la clienta. Le grité y ella amenazó con tirarse del balcón. Pasé horas convenciéndola para que bajara. Tengo que andar con pies de plomo con ella. Es más agotador que pelear un caso en el juzgado. Joanna, ahora me doy cuenta de lo bien que eras conmigo, de cuánto te importaba. Yo escuché en silencio, con las uñas clavadas en la palma. Ethan, yo no soy tu premio de consolación. En el momento en que la elegiste a ella, se terminó. Tras una pausa larga, su voz volvió, fría y familiar. Bien, lo entiendo. Olvida que llamé. Estaba borracho. Te veré en el juzgado en 5 días. Estaré ahí para firmar. Colgué, y mi cuerpo se desplomó como si le hubieran sacado todo el aire. Un dolor sordo se extendió por mi pecho. Me ardían los ojos. Llora, me dije. Llóralo todo y quizá por fin termines con él. Mis 3 años de amor por Ethan Brian tenían que acabar. La noche antes de finalizar el divorcio era el cumpleaños de Sofie. Fui a su fiesta, como prometí. Para mi sorpresa, Ethan también estaba allí.
Sophie acababa de volver de un viaje al extranjero, así que no había tenido ocasión de contarle lo del divorcio. Joanna, dijo sonriendo, tú y tu abogado estrella están tan ocupados que tienen que llegar por separado a mi fiesta. Unos amigos, que tampoco sabían nada, se rieron. Antes de que pudiera explicarlo, la fiesta ya estaba en marcha, y me sentaron junto a Ethan, como era costumbre en reuniones. Él me miró y luego apartó la vista rápido, con un destello de pánico en los ojos. A mitad de la cena, se oyó un golpe. Me giré y vi que Ethan había intentado servirme comida, pero los palillos se le habían resbalado. Su mano quedó suspendida, temblando en el aire. Otro brote de Ela. Rápidamente recogí sus palillos por él. «Guau, todavía tan enamorados después de 3 años, nos dan envidia», bromeó alguien. «En serio, Joanna, ¿cuál es tu secreto?» «Ustedes dos nunca pelean», añadió otro. La mesa estalló en risas. Yo estaba a punto de aclararlo todo cuando sonó el teléfono de Ethan, la pantalla mostrando el nombre Estella. Un amigo cercano soltó un jadeo. «Uy, ¿quién es Estella?» «Ethan, poniendo a una chica un apodo tan dulce, ¿no te da miedo que Joanna se ponga celosa?» La cara de Ethan se quedó sin color. El teléfono seguía sonando. Por fin se levantó. «Disculpen, tengo que atender esto». Salió. Alcancé a oír, a lo lejos, la voz furiosa de Estella exigiendo saber por qué no la había llevado a la fiesta. Él sonaba cansado, diciéndole que no era buen momento, pidiéndole que no armara un escándalo. Todos en la mesa habían oído la voz de esa mujer, pero al ver mi expresión tranquila, empezaron a bromear otra vez. «Mira esa confianza. Joanna ni se inmuta». «Claro que no. Ethan está loco por ella. No miraría a otra mujer». El salón se llenó de risas, pero yo ni siquiera pude forzar una sonrisa. Durante 3 años, todos creyeron que éramos la pareja perfecta. Y quizá al principio el amor fue real. Pero la falta de amor ahora era igual de real. Solo Sophie parecía notar que algo iba mal, con los ojos llenos de preocupación. Le di una mirada para tranquilizarla. Unos minutos después, Ethan regresó. «Perdón, chicos. Surgió algo. Tengo que irme. Sophie, feliz cumpleaños». Agarró su abrigo y fue hacia la puerta. Justo cuando llegó, hablé, con la voz clara y firme. «No olvides, mañana a las 9 en punto de la mañana, en el juzgado, para firmar la sentencia de divorcio». Cayó un silencio. Ethan se quedó congelado en la puerta. Tras un largo momento, respondió, con la voz apagada. «Sí». Y se fue. Ahora todos entendieron quién era Estella. Los ojos de Sophie se llenaron de lástima. «Joanna, lo siento muchísimo. No tenía ni idea». «Está bien», negué con la cabeza. «Es tu cumpleaños. No dejemos que alguien que no importa lo arruine». La fiesta recuperó el ánimo, pero las miradas de compasión ocasionales me incomodaban. Me fui temprano. A la mañana siguiente, me puse un vestido nuevo que había comprado, e incluso me maquillé un poco antes de ir al juzgado. Esperé en el vestíbulo casi media hora, hasta que por fin llegó un Ethan demacrado. Estaba pálido. Parecía que Estella le había dado una noche difícil. Se sentó a mi lado y murmuró: «Perdón por llegar tarde». «Está bien mientras estés aquí», respondí. Nos quedamos en silencio hasta que una voz llamó: «Número 13, Joanna Clark y Ethan Bryant». Me levanté y empecé a caminar hacia la ventanilla. Ethan no se movió. «Espera», dijo, con la voz ronca. Me miró, con los ojos como una tormenta de emociones contradictorias. «Joanna, ¿de verdad tenemos que hacer esto?» Me detuve, pero no me giré. «Ethan, en el momento en que elegiste engañarme, esto ya estaba hecho». Fui a la ventanilla y entregué mis documentos. Ethan terminó siguiéndome, con pasos pesados. Se puso a mi lado, rígido. «Identificaciones, acta de matrimonio original y acuerdo de liquidación», dijo la funcionaria, de forma mecánica. Yo entregué todo con calma. Ethan dudó. Buscó en su bolsillo, con movimientos dolorosamente lentos. «Señor Bryant», insistió la funcionaria.
Por fin sacó su identificación, pero cuando la fue a entregar, los dedos le temblaron sin control. Se le resbaló y golpeó el mostrador. No fue intencional. La ELA estaba empeorando. Me agaché, la recogí por él y se la di a la funcionaria sin mirarlo. El periodo de espera de 30 días está completo. ¿Ambas partes confirman su deseo de divorciarse voluntariamente? Preguntó la funcionaria. Confirmo, dije, con la voz clara y firme. Todas las miradas se volvieron hacia Ethan. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Vi un destello de pánico en sus ojos, no solo por el divorcio, sino por la pérdida aterradora del control de su propio cuerpo. Señor Bryant, repitió la funcionaria. Confirmo, logró decir al fin, apenas un susurro. El resto fue una neblina de firmas y sellos. Nos empujaron 2 sentencias de divorcio encuadernadas en rojo. Estiré la mano y tomé la mía. En el instante en que mis dedos tocaron la cubierta, sentí una paz que nunca antes había sentido. 3 años de matrimonio, 6 años de mi vida, finalizados por un pequeño librito. Ethan miró su sentencia, con la mano temblorosa, intentando varias veces cogerla. Ahora están oficialmente divorciados, anunció la funcionaria. Esas palabras sonaron absurdamente como, felicidades. Me di la vuelta y me fui. Ethan me siguió fuera del juzgado. El sol de la tarde estaba brillante y cálido. Respiré hondo, saboreando la libertad. Joanna, me llamó detrás de mí. Me detuve, pero no me giré. Ahora es doctora Clark, o señorita Clark, señor Bryant. Guardó silencio un momento. Joanna, ¿de verdad vendiste la casa? Por fin me giré hacia el hombre que una vez amé. Estaba aún más consumido que un mes antes, con ojeras oscuras. El hombre seguro y ambicioso con el que me casé había desaparecido. Sí, la vendí. ¿Por qué? ¿Tu noviecita no te contó cuánto le falta todavía para la entrada del nuevo condominio que quiere? Mi tono era ligero, casi alegre. La cara de Ethan se puso blanca. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Eso no importa, dije. Lo que importa es que ahora entiendas qué es lo que ella realmente quiere. Sus labios temblaron al intentar hablar, pero lo venció un ataque de tos violento, trastabillando y casi cayendo. Por instinto me moví para ayudarlo, pero me detuve. Ya no es mi responsabilidad. ¿Quieres que te pida un taxi? Pregunté, con la voz distante. Logró estabilizarse, con una sonrisa amarga. No, Estella viene a recogerme. Como si fuera una señal, un taxi se detuvo. Estella se bajó, y su cara se agrió en cuanto nos vio juntos. Ethan, ¿lo conseguiste? Exigió, metiéndose entre nosotros y agarrándole el brazo con posesión. Él le entregó en silencio la sentencia de divorcio. Ella la inspeccionó con atención. Luego su cara se iluminó con una sonrisa radiante. Por fin, ahora sí podemos estar juntos de verdad. Se volvió hacia mí, con una voz empapada de victoria condescendiente. Gracias por hacer que esto pase, Joanna. Miré su rostro joven y calculador y sentí una oleada de lástima, no por mí, sino por Ethan. De nada, dije, seca. Espero que sean muy felices. Con eso, fui a mi coche, subí y me alejé. Por el retrovisor vi a Estella hablando emocionada, mientras la mirada de Ethan seguía mi coche hasta que desapareció. El arrepentimiento en sus ojos era profundo, pero ya no me importaba. Mientras conducía, hice una llamada. Hola, soy Joanna Clark. ¿Cómo va la reforma de mi nuevo lugar? Señorita Clark, deberíamos terminar la próxima semana. Puede mudarse cuando quiera. Perfecto. Gracias. Bajé la ventana, dejando que la brisa de principios de verano llenara el coche. Olía a hierba recién cortada y a libertad. Un mes después, me mudé a mi nuevo hogar. Era un apartamento modesto cerca del hospital, pero la vista era increíble. Lo diseñé yo misma. Colores brillantes, muebles cómodos y plantas por todas partes. No había rastro del gusto frío y minimalista que prefería Ethan. Ni sus pesados libros de derecho ni su bar completamente abastecido. Este espacio era mío.
Sophie y algunos amigos vinieron a una fiesta de inauguración por la nueva vida de Joanna. Por la nueva vida de Joanna, brindó Sophie. Bebimos vino, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente feliz. «Sabes», dijo una amiga, «dejarlo fue lo mejor que pudiste hacer. Su reputación en la comunidad legal se ha hundido». No me sorprendió. «No es solo el divorcio», siguió. «Escuché que está arruinando casos importantes. Incluso casi se desplomó en el juzgado. Dicen que tiene un problema serio de salud». Otro amigo añadió. «Y esa Estella es un desastre. Ha estado usando su nombre para hacer trabajitos por su cuenta, cobrando de más a clientes, y metiéndolo todo en la ruina. Ethan tiene que limpiar sus desastres». Sophie me tomó la mano, y escuché que él ha estado preguntando por ti, que se arrepiente de todo. Tomé un sorbo de vino. «Eso ya no tiene nada que ver conmigo». 2 meses después, en la ceremonia anual de premios del hospital, me nombraron médica del año por mi trabajo en medicina de emergencias. De pie en el escenario, acepté el premio mientras el auditorio se llenaba de aplausos. Mientras mi directora enumeraba mis logros, mis ojos recorrieron el público y se encontraron con una mirada familiar. Ethan estaba sentado en un rincón, solo. Estaba tan delgado que el traje le colgaba. Se apoyaba en un bastón. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos eran una mezcla de arrepentimiento, admiración, dolor y un anhelo que me negué a analizar. Lo miré un segundo, y luego terminé mi discurso con calma. Me interceptó cuando me iba. «Felicidades», dijo, con la voz más débil que nunca. «Gracias», respondí con educación, sin detener mi paso. «Joanna, doctora Clark», se corrigió. «¿Podemos hablar? Tengo una cirugía en 10 minutos». 5 minutos, por favor», suplicó. Suspiré y lo llevé a un banco en el jardín del hospital. «Me diagnosticaron», dijo, con la voz tensa. «Ela». Asentí. «Lo sé». Me miró, atónito. «¿Cuándo te enteraste?» «El día que pediste el divorcio», dije con calma. «Yo fui quien recogió tu informe de diagnóstico». Se le fue el color del rostro. «Así que lo sabías». «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no te lo dije?» «Terminé por él, porque ya no valías la pena, Ethan. En el momento en que traicionaste nuestro matrimonio, perdiste el derecho a mi cuidado, mi compasión y mi apoyo». Cerró los ojos con fuerza, los nudillos blancos mientras apretaba el bastón. «Fui un idiota». «Sí, lo fuiste», respondí, sin emoción. «Tiraste a la basura a la única persona que de verdad te amó, por una mujer que solo amaba tu dinero. Estella, ella me dejó cuando mi diagnóstico empezó a empeorar. Ya está buscando a otro». «Ese es el amor que elegiste», dije. Una sirena sonó a lo lejos. «Mi mundo». Un mundo que él ya no podía tocar. «Me lo merezco», susurró al fin. «Este es mi castigo». Me levanté. «Si no hay nada más, tengo que ir a prepararme para mi cirugía». «Joanna», me llamó, desesperado. «Sí, si no hubiera sido infiel, ¿te habrías quedado conmigo?» Me detuve y consideré su pregunta de verdad. «Sí», respondí con honestidad. «Si hubiera sido digno de ello, me habría quedado contigo hasta el final». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero no hay peros, Ethan», continué. «Tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». Bajó la cabeza, con los hombros temblando. «Me arrepiento todos los días». Lo miré, roto, y no sentí nada. «Cuídate», dije. Fue lo último que le diría. Me fui, con el sol cálido en la cara. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. 1 año después, me aceptaron como investigadora visitante en la Facultad de Medicina de Harvard. En el vuelo a Boston, vi un rostro familiar. Era el Dr. Ryan Davis, el colega con quien Ethan me había acusado de engañarlo. «Doctora Clark». «Qué coincidencia», dijo con una sonrisa cálida, tomando el asiento a mi lado. Hablamos de nuestro trabajo y de nuestros planes en Boston. Era amable, inteligente y respetuoso. «Escuché que te divorciaste», dijo con suavidad al rato.
Me alegro por ti. Él no te merecía. Sonreí, pero no dije nada. Joanna, dijo un poco nervioso, siempre te he admirado profesional y personalmente. Sé que quizá el momento no sea el adecuado, pero si alguna vez estás lista para empezar a ver a alguien de nuevo, espero que me des una oportunidad. Miré por la ventana, hacia el mar interminable de nubes. Durante el último año, me había concentrado solo en mí y en mi carrera, pero al escuchar a Ryan, me di cuenta de que no me oponía a la idea de algo nuevo. Podemos empezar como amigos, dije, sonriendo. Su cara se iluminó. Me encantaría. Mientras el avión volaba hacia mi nueva vida, pensé en Ethan. Había escuchado que su condición se había deteriorado rápidamente. Estella se había llevado el poco dinero que le quedaba y desapareció. No sentí lástima ni rabia, solo una calma definitiva. Él era un capítulo de mi vida que ahora estaba cerrado, una lección que me había hecho más fuerte. El futuro era un cielo abierto y yo, Joanna Clark, estaba lista para empezar de nuevo. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.